Vía Pública. Buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Con 55 votos a favor, 47 en contra, 6 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la interpelación en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá. La interpelación, la cual quedó programada para el próximo 16 de mayo a las 15 horas. La moción fue presentada por parlamentarios de Chile Vamos, muy cerca, a puertas de las elecciones del 7 de mayo, donde se elegirá a los miembros del Consejo Constitucional, aquel grupo de 50 personas, eventualmente 51, eventualmente 52, dependiendo de los cupos de pueblo originario, pero no es el momento de explicar eso. 50 personas que redactarán la Constitución a partir del anteproyecto que están generando los expertos. Pero bueno, elección próximo domingo, 7 de mayo, voto obligatorio. Volvamos a la interpelación. El documento cuenta con 12 puntos, entre los cuales destacan, a juicio de los que interpelan, poco apoyo a Carabineros, la inexistencia de una agenda legislativa, el ausentismo de la ministra Toá. Son 12 puntos. En la instancia se espera que la titular de Interior responda a algunas de las materias relacionadas al control de las fronteras, la situación en la macrozona sur y las medidas para enfrentar el crimen organizado. Por parte del Ejecutivo y la oposición critican la ofensiva de la oposición, señalando que es un aprovechamiento político, considerando que esta jornada es la última instancia legislativa antes de las elecciones. Lo que hay que recordar, por si alguien se le olvidó, la interpelación es relativamente reciente en nuestro marco constitucional, nuestra legislación, y está pensada justamente para no llegar a ese punto final que es la acusación constitucional, porque es muy severa. Ese es, como dicen los abogados, la medida de última ratio. Cuando ya no hay más, a alguien se le acusa constitucionalmente y eso tiene, si es que se aprueba la acusación, efectos muy severos, muy duros. 5 años sin poder estar en cargos públicos, en ningún cargo público en el Estado. Con lo cual queda, no sé, algunos dicen que es casi muerte política, casi, porque hay gente que ha vuelto, pero son 5 años. Bueno, para evitar que todo llegue al final, se crean estas interpelaciones, que son una suerte de debates, acusaciones, pero no es una acusación, no se vota después de eso a ver si se ha sacado el cargo, ni mucho menos. Así que es la interpelación que la oposición ha anunciado y ha votado favorablemente en contra de la ministra Carolina Toá. Vamos a la mesa de conversación. Y sobre este tema vamos a conversar justamente con el senador de Revolución Democrática, y otros temas de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador, buenas noches, gracias por recibir nuestro llamado. Además, presidente de RD, ¿cómo está? Hola Matías, buenas noches. Muy bien, gracias por el contacto. Bueno, esto divide obviamente oposición y a quienes en el oficialismo defienden a la ministra y el gobierno obviamente a su jefa política. ¿Cómo ve usted esta instancia de interpelación? Y quiero que me ayude a analizarlo de la interpelación misma y el contexto en que se da la interpelación, el calendario, por así decirlo, la fecha. Sí, mirando la fecha, claramente mi opinión, ¿no? Mi opinión es que es un punto político electoral. Uno conversa con colegas de Chile Vamos en el Senado, hay varios presidentes de partidos, dirigentes políticos, y te dicen el temor que tienen de que a los republicanos les vaya muy bien en las elecciones del 7 de mayo, que están ahí, según algunas encuestas, medio empatados, que republicanos podrían incluso superarlo. Y por tanto, esto lo anuncia Chile Vamos en un ánimo de, por decirlo así, recuperar electorado, ¿no? Una derecha más dura, que quiere golpear, que golpea al gobierno, que golpea a la ministra del Interior, en uno de los temas que siempre la derecha lo está explotando y políticamente, como es la seguridad. Recordemos que Piñera en sus 2 gobiernos habló mucho de seguridad, sin embargo, mi opinión es que la evaluación es más bien negativa respecto a cómo abordó un fenómeno que es muy complejo, que no tiene respuestas fáciles. Eso desde el punto de vista del momento. Disculpe, cuando los votos de los que entonces eran oposición, ¿no había también algo de búsqueda de no sé si oportunismo, pero de una expresión política cuando votaban en contra de las leyes que, bueno, después ya se han repuesto? No es el caso de
de tocar ese tema de que ahora sí se votan esas leyes. Cuando se votaba en contra, ¿era en el mérito de la ley o era para estar en contra del gobierno de Piñera? Yo creo que habría que analizar cuáles leyes. Yo creo que hubo varias que es por en sí misma las leyes que en su contenido se veían como negativas, además el contexto que estaba viviendo Chile de lo que le tocó al periodo de Piñera, ¿no? Un contexto de estallido social, de violación a los derechos humanos, eso también generaba un contexto político, pero las leyes en sí mismas, muchas se consideraban negativas en ese momento. Tal vez alguna se puede haber hecho algún punto político, tal vez, pero iba al Vamos, punto sí, de la sí, sí. interpelación del mecanismo, que yo creo que es un mecanismo de fiscalización que tienen la Cámara de Diputados, particularmente el Senado no tiene este mecanismo, y por tanto existe en nuestro ordenamiento jurídico, tú lo decías en la introducción, Matías, y yo en ese sentido desdramatizo, o sea, es una herramienta que cuenta la Cámara de Diputados para interpelar, para que un ministro rinda cuentas, se le critica políticamente. Es una herramienta de fiscalización y al mismo tiempo es una herramienta política. Y si uno mira las últimas interpelaciones, incluso las del gobierno anterior, normalmente si los ministros van bien preparados, salen fortalecidos de esa interpelación. Como que a veces queda alguno de los fundamentos queda un poquito en ridículo, digamos, el por qué se pide la interpelación y el ministro o la ministra da cuenta de su gestión, se genera un diálogo, pregunta, respuesta, etcétera, y finalmente termina saliendo fortalecido. Eso le pasó en el gobierno anterior a la ministra de Piñera y no me cabe duda que la ministra Toá también va a salir fortalecida. Pero yo creo que el momento en el que se anuncia por Chile Vamos, mi interpretación es que hay un juego político electoral, esto lo digo Y como eso, mi interpretación, obviamente, sí, para la sí, gente sí, que no por está escuchando. supuesto. ¿Y hay algo de mérito? A ver, voy a pedir algo que puede resultar imposible. A ver, abstrayéndose, pues que los parlamentarios tienen un papel obvia y legitimísimamente político y cuesta abstraerse a ser ciudadano. ¿No hay acaso o no es acaso razonable que ante la ciudadanía un ministro del Interior, olvídese el contexto también de una elección, ¿no es cierto? Porque eso claramente puede contaminar. Pero es interesante con todo lo que ha pasado, con todas las discusiones que ha habido, las distintas leyes, estas agendas tan nutridas en seguridad, leyes que ya se han aprobado, otras que están en proceso, otras que se van a presentar. ¿No es acaso, para mirar la mitad del vaso lleno, una buena oportunidad para que la ministra extienda todas sus cartas frente a un parlamentario, una suerte de interrogación, un cara a cara, sobre un tema que es tan candente? Sí, yo creo que puede ser una buena oportunidad, no solo para el prestigio o la gestión de la ministra Toá, sino que es una buena oportunidad para mostrar el plan integral de seguridad. A nosotros nos pasó, Matías, hace, ¿cuánto fue esto? 10 días atrás, más o menos, tuvimos un cónclave en Cerro Castillo con el presidente Boric, con el Ministerio del Interior, o sea, la ministra y los subsecretarios, y presentaron ella y los subsecretarios el plan integral de seguridad del gobierno, que lo legislativo es un componente de ese plan. Esto es mucho más amplio que lo legislativo, va mucho más allá. El plan, por ejemplo, Calles sin Violencia, o el rol de los municipios, el trabajo de la SUNDERE, la prevención del delito, el fortalecimiento del servicio de impuestos internos, de inteligencia, etcétera, para perseguir, por ejemplo, la ruta del dinero, el control de armas. O sea, hay medidas que yo, incluso como senador oficialista, presidente de un partido oficialista, no manejaba. Los datos que maneja Interior, el subsecretario Monsalve, mostró muchos datos Claro. súper interesantes de control del delito, de los homicidios por regiones, etcétera. Todo eso que ha habido una experiencia de un año de gestión, creo que puede ser una muy buena oportunidad para presentarlo a la Cámara de Diputados, presentarlo públicamente. Yo creo que se ha hecho en las comisiones, se ha hecho en distintas reuniones, pero tal vez es una buena oportunidad. Ahora, también ojalá sea una buena oportunidad y sea bien escuchado, ojalá sea bien leído la invitación que hace el presidente Boric de que abordemos la seguridad como una política de Estado, que ojalá dejemos de lado la trinchera política, eso para mi sector también Sí. es un llamado, y la oposición. Tal vez la Cámara en esta oportunidad no lo usa así. Ojalá que no, ojalá me equivoque. Ahora, Ojalá hoy, sea una oportunidad para mirar sí, la política de Estado, digamos. claro, hoy vimos en la Cámara de Diputados claramente cómo el oficialismo apoyó a la ministra Toá votando en contra de esta interpelación y al revés, la oposición a favor. Pero esa división y esa, usted dice, bajo su opinión, ese oportunismo electoral,
¿No habrá sido eso que sucedió, o cómo ve usted lo que sucedió hace 2-3 semanas, cuando parlamentarios del Frente Amplio, no sé si eran de su partido solamente o del Frente Amplio, diputados, fueron a reunirse con la ministra Toá a hacerle ver que no estaban contentos con lo del gatillo fácil, con lo de las políticas con la agenda del gobierno, agenda legislativa del gobierno en materia de seguridad? Y fue muy cuestionada por Apruebo Dignidad la ministra Toá. Tanto así que un par de días después fueron los senadores y parlamentarios del Partido Socialista a apoyar a Carolina Toá. Es decir, esta división que se ve hoy día, oposición-gobierno, hace 2-3 semanas se vio dentro de la coalición de gobierno con muchas críticas muy duras, antes del conclave que dice usted, que fue visto también como dar apoyo a la ministra Toá, que estaba aparentemente debilitada dentro del gobierno, de su sector. ¿Era así? Lo conversamos en el cónclave, Matías, lo conversamos, lo dijo explícitamente el presidente, no creo estar cometiendo una infidencia, pero hizo un llamado de atención a toda la alianza de gobierno y nombró a los partidos, porque efectivamente esa reunión fueron las diputadas jefas de bancada del Frente Amplio en la Cámara, claro, que le pidieron una reunión a la ministra para abordar sobre todo el cómo se tramitó la ley Naim Ratamal. Tenían críticas respecto a la legislación de ese punto en particular, no necesariamente de todos los demás proyectos que se han aprobado y que han contado con el apoyo del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad. Pero ese proyecto en particular hubo críticas a la manera como se legisló, etcétera, y ciertas preocupaciones. Y ahora, y esa misma semana o días antes, y el presidente lo decía también, mira, una portada en el diario, qué sé yo, los diputados del Partido Socialista le piden más liderazgo a la ministra Toá en materia de seguridad, justamente por la ley. ¿Qué nos extraña que Chalper encabece una interpelación y crítica a la ministra Toá si la ministra Toá las últimas semanas ha sufrido, comillas, el fuego amigo dentro de su propia coalición con severas críticas? Claro, y por eso es que hizo un llamado de atención el presidente, nos hace un llamado a la alianza de gobierno, decir, mira, a la ministra de Interior hay que respaldarla, hay que apoyarla, las críticas se pueden hacer, pero internamente es mejor hacerla en diálogo directo y no por los medios de comunicación, no por la prensa, porque eso desgasta mucho y el Ministerio del Interior está sometido a una presión, un estrés muy brutal con todo lo que está ocurriendo, Matías, y en el fondo los datos están ahí, el aumento de homicidio, todos los días vemos algún acontecimiento público que conmociona al país en materia ya no de desorden público, ya en materia de violencia bien extrema, de delincuencia de otro nivel, digamos, ¿no? Que requiere otra respuesta del Estado. Eso mismo están, las policías, mañana el Día del Carabinero, los policías asesinados. ¿Para qué repetir acá, ¿no? Pero en el fondo es muy duro el escenario y por tanto esta pelea por la prensa, este tironeo, no ayuda en nada, no ayuda al gobierno, no ayuda a la ministra. Esta interpelación, ojalá sea una buena oportunidad, yo creo que va a salir fortalecida la ministra, creo que se anuncia y se vota con ánimo electoral, pero después la conversación será el 16 de mayo. Sí, de los minutos que nos quedan, senador, me gustaría saber su opinión a partir de esta denuncia periodística primero, de un medio peruano señalando que las Fuerzas Armadas chilenas de alguna manera casi empujaban a algunos migrantes venezolanos, me parece que eran mayoritariamente, que iban saliendo de Chile o que ellos los sacaron hacia Perú. Pero eso sube un poco de tono porque el gobernador en la zona de Tacna, ya es una autoridad del gobierno, avala de alguna manera este reportaje, sin pruebas, sin añadir pruebas, señalando que Carabineros, en este caso, de alguna manera clandestina, secreta, ha sacado desde Chile hacia Perú algunos inmigrantes. O sea, mirado desde allá, Carabineros chilenos prácticamente metiendo inmigrantes ilegales a Perú. Es una acusación gravísima. El Estado de Chile tiene que responder a eso, me imagino. ¿Cómo lo ve usted? Es una acusación grave que yo creo que requiere investigación del caso. Para mí es complicado pronunciarme de algo que en terreno no he visto, entonces hay una información y creo que le corresponde tanto al Ministerio de Defensa, en el caso de los militares, al Ministerio del Interior, en el caso de las policías, y por la coordinación que hay en el control de frontera, de poder investigar el caso y dar cuenta de qué es lo que está pasando ahí, si es efectivo, no es efectivo, etc. Yo confío en esa investigación que puedan hacer las autoridades civiles en este caso, pero ¿no? Más allá de los datos, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. No es llamativo que un gobernador le pida a la presidenta en Lima, de hecho la presidenta tomó medidas excepcionales
en la zona fronteriza, va a enviar a militares peruanos a la zona fronteriza con Chile, pidiéndole que tenga mano dura con el gobierno de Chile, una autoridad, no un medio, no una investigación periodística, un gobernador. ¿Es llamativo o no? Es llamativo, es complejo, y hoy día el Cancillería, y yo creo que es la respuesta formal a la que hay que, por decirlo así, apoyar, ¿no? Las políticas internacionales las lleva, ¿no?, el presidente de la República a través de la Cancillería, y el Estado peruano tiene todo el derecho de resguardar su frontera, de tomar sus decisiones de manera autónoma, pero acá yo creo que tratar de no escalar algo que pudiese ser conflictivo, que pudiese ser utilizado políticamente por autoridades políticas de allá y de acá, ¿no?, que quieran explotar el tema de la migración irregular con fines político-electorales, por decirlo de algún modo, cuando estamos hablando de una situación que es muy compleja de gestionar, que el gobierno ha tenido buenos datos. Ojo, el gobierno en el primer trimestre ha reducido 56% la migración irregular. No es para celebrar, Matías, para nada, pero ahí están los datos concretos y creo que hay que seguir en esa dirección. Y por otro lado, hay una situación humanitaria bien compleja. Esto lo está diciendo Naciones Unidas, el organismo que se encarga de personas migrantes refugiadas, ACNUR, está diciendo, mira, la frontera Chile-Perú, los sectores por donde pasan, los pasos no habilitados, muchas veces son lugares de muerte, ¿no? Lugares donde mujeres mueren con niños. No nos olvidemos que acá hay seres humanos. Entonces, detrás de toda la persecución, por decirlo así, al delito, ¿no?, al tráfico de personas, al crimen organizado que se pueda colar en la migración irregular, también hay un drama humano, humanitario muy brutal, y del cual hay que hacerse cargo también con cooperación internacional, no solamente, digamos, con esta guerrilla de declaraciones o ejército allá, ejército acá, a un lado o al otro de la frontera, sino que con cooperación internacional, y en eso está la Cancillería. No me cabe duda que está en diálogo bilateral con Perú, con Bolivia. No es fácil, Matías, pero creo que es parte de lo que implica gestionar globalmente las migraciones, los fenómenos tan complejos como las migraciones del día de hoy. Juan Ignacio Latorre, senador y presidente de RD, gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien, senador. Gracias, Matías. Buenas noches. Que esté bien. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Y hablábamos de la interpelación recientemente con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Pero esa interpelación, que se llevará a cabo el 16 de mayo, es decir, después de las elecciones del domingo subsiguiente, voto obligatorio, no me canso de decirlo, muy importante porque elegiremos a quienes redacten la Constitución futura, cierro paréntesis. El 16 de mayo es la interpelación y estará a cargo del diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, integrante de la Comisión de Seguridad. Está con nosotros el diputado Longton. Buenas noches, diputado, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Nada, pues a usted. ¿Por qué usted, por presidir la Comisión de Seguridad? Porque uno de los que yo lo vi empujar más esto, no sé si fue idea original de un grupo, fue el diputado Chalper. Yo podría pensar que él iba a interpelar a la ministra. ¿Por qué es usted? Sí, bueno, la verdad es que hubo varios nombres rondando, entre ellos también el del diputado Diego Chalper. Los dos integramos la Comisión de Seguridad, pero finalmente se decantó porque fuera yo, sin ninguna razón en particular. La verdad, fue un acuerdo que llegamos con Chile Vamos, que sea yo. Diego también me lo planteó, así que fue un acuerdo que surgió ahí. Podría haber sido perfectamente también Diego, pero no hubo ninguna razón en particular porque fuera yo y no él, porque yo creo que los dos, por lo menos desde el punto de vista desde la Comisión de Seguridad, hemos tenido un rol activo, así que pero sí, claramente que el rol de Diego para impulsar la interpelación fue clave también respecto a lo que significó también la unión de Chile Vamos en torno a esta interpelación. A ver, partamos por algunas de los fundamentos. Son 12 los puntos que se esbozan, ¿no es cierto?, en este documento. Uno de ellos que a mí me llamó mucho la atención, no que dude de ello, pero me llama la atención que es bueno tenerlo a usted aquí enfrente, ya habrá empezado a preparar la interpelación a lo mejor, o ya tendrá el punteo. ¿Por qué estiman ustedes que el número 1
es que la ministra Toá no ha apoyado o le ha faltado apoyo a Carabineros. Cuando hemos visto tramitaciones legales en favor o en ayuda a Carabineros, hemos visto a la ministra Toá arriesgando y jugando su capital político dentro de su propia coalición por sacar adelante leyes que favorezcan la acción de Carabineros. ¿Por qué ustedes estiman que no lo ha apoyado? Matías, nosotros creemos que primero desde el punto de vista legislativo y después discursivo, pero desde el punto de vista legislativo no ha tenido un rol activo la ministra del Interior, y particularmente respecto a la única ley que ha ido en defensa o protección o dándole mayor respaldo legal a las policías, que tiene que ver con la ley ya promulgada, ley Naín Retamal. ¿Sí? La ministra no participó en la Comisión de Seguridad donde se tramitó este proyecto. Es más, tenemos el registro de que solamente la ministra ha asistido al 3% de las comisiones de seguridad en su totalidad. En la ley Naín Retamal la ministra no solo no participa, no se le pone urgencia al proyecto, ingresa a la comisión cuando el proyecto ya estaba a punto de ser despachado, Matías, y nunca hubo un entusiasmo por parte de la ministra. Es más, cuando hablan mucho de la mesa de seguridad, la ley Retamal nunca estuvo en la mesa de seguridad. Nosotros insistimos en varias ocasiones de que el proyecto de ley Retamal se incorporara en la mesa de seguridad, y la verdad es que por un tironeo del sector más radicalizado de la coalición de Apruebo Dignidad, creemos nosotros principalmente, este proyecto no fue parte de esa agenda. Por lo tanto, Matías, desde el punto de vista legislativo, la ministra no solamente estuvo ausente, sino que no impulsó de ninguna manera un proyecto de ley que fuera en protección a las policías como fue la ley Naín Retamal. Y por otro lado, desde el punto de vista discursivo, Matías, creemos que las señales como llamar al orden al general director de Carabineros, en vez de haberlo hecho quizás de manera más reservada, no en medio de un clima donde estaban matando a nuestras policías a diestra y siniestra, creemos que fue una mala señal respecto al apoyo que tienen que tener nuestras policías, por lo menos desde el punto de vista público, cuando se pone también en entredicho lo que ocurrió en San Antonio, el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, Matías. Todo lo que se avanza con la ley en Retamal parece un retroceso con las reglas del uso de la fuerza debido a lo abstracto, a las complejidades, a las restricciones, etcétera. Es muy complejo ese proyecto, Matías, y se parte desde la desconfianza de nuestros policías, desde el mensaje hasta el último artículo. Entonces, obviamente que esas son señales erráticas, Matías, que dan a entender de que finalmente la ministra le quiere hacer el punto o quiere darle en el gusto a Apruebo Dignidad precisamente por la aprobación de la ley. Pero intuyo o deduzco más bien que de lo que usted me dice, se descuelga más una crítica política que es legítima, que imputarle alguna falta más grave, no, delito no, pero una falta más grave que ameritara, por ejemplo, no sé, pedir renuncias, cosas que en política suceden. Es una crítica política porque cuando usted dice los sectores más radicales del gobierno son los que empujaron a la ministra, yo escucho lo mismo para el otro lado, que ustedes que están asustados electoralmente para competirle a republicanos se ponen más duros de lo que eran antes. Son críticas políticas normales esas, ¿no? A apuntar que los sectores más moderados o más de centro están siendo horquillados por los extremos de sus propios lugares. No es más que eso, ¿no? Sí. A ver, Matías, nosotros creemos que debido a eso ha habido una inmovilidad y falta de coherencia respecto a impulsar una agenda de seguridad robusta en la Cámara de Diputados, al menos. Los proyectos que están sobre la mesa, Matías, gran parte de ellos son del expresidente Piñera o mociones parlamentarias. No ha habido una agenda robusta de seguridad en el Congreso por parte de este gobierno. Los proyectos que se aprobaron de este gobierno fueron 3 proyectos de un artículo único, que fueron cambios menores, que además fueron aprobados por amplia mayoría, pero eso es absolutamente insuficiente, Matías, en más de un año de gobierno, cuando tenemos cifras escandalizadoras, sobre todo respecto de los delitos más violentos en nuestro país, como el homicidio, violación, secuestro, sicariato, etcétera. Entonces, la verdad es que hay una escasez legislativa, siempre obviamente enfocándonos al punto legislativo. Desde ese punto de vista creemos que hay responsabilidad en tener revista o tener una agenda. Mira, yo te voy a dar un dato, Matías. En la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados no hay ningún proyecto del gobierno en materia de seguridad. No solamente eso, no hay ninguna urgencia. Entonces, la interpelación, Matías, no es una acusación constitucional. La interpelación busca
exigir respuestas a la autoridad a través de una herramienta fiscalizadora que nosotros tenemos para dar respuestas al país de por qué el gobierno en determinadas materias, como en materia de seguridad, ha tenido tan poca actividad ¿Y usted le o ha tenido reconoce, tan poco impulso. y usted le reconoce a la ministra Toá que se la ha jugado o que ha impulsado o que ha pagado costos, eso sí, ha pagado costos dentro de su propio sector por empujar, a lo mejor no con proyectos, pero al menos cuando hubo una urgencia, empujar la votación a favor de esas leyes, aunque no fueran de autoridad de su gobierno, de su ministerio, ni de ella misma, pero jugárselas porque se aprobaran todas estas leyes, pagó costos políticos. ¿Eso usted se lo reconoce a la ministra Toá? Sí, claro, Matías, pero hay una contradicción evidente, porque paga el costo, pero acto seguido, o un poquito antes, dice que es una ley, estamos hablando, pongámonos el caso de la ley Lavín Retamal, dice que es una ley gatillo fácil. Entonces, ¿cómo le pide a sus parlamentarios que apoyen una ley que ella misma le está dando la señal al sector más de izquierda de la coalición de gobierno de respecto a que esta es una ley gatillo fácil? O sea, hay una contradicción evidente, o tú te la juegas por completo, Matías, o no te la juegas, porque además deja offside al socialismo democrático. O sea, le pide que apoyen, pero al mismo tiempo dice que es gatillo fácil, y después presenta una regla del uso de la fuerza que finalmente van a inhibir, o pareciera ser que para allá van enfocada, de inhibir el actual policial o ser un retroceso respecto a la ley Lavín Retamal por cómo está concebida. Entonces, Matías, creo que tiene que haber una coherencia en el relato. Tú no puedes avanzar 2 pasos y retroceder 1. Entonces, o se desligan un poco de lo que está pasando con Apruebo Dignidad y le responden a la mayoría del Congreso, Matías, porque estamos hablando de una mayoría en el Congreso, Sí. están las votaciones para sacar adelante proyectos y le hablas a la mayoría del país. Porque te aseguro, Matías, que esa mayoría en el Congreso está reflejada en el país. Entonces, y no solamente con votos de derecha o centro-derecha, sino que estamos hablando de votos de centro, también de centro-izquierda. Entonces, esa definición la tiene que tener la ministra y también la tiene que tener el presidente de la República. La ministra Toá dijo que era una ley, cuando se discutía la ley Retamal, que era ley de gatillo fácil o que había que discutir la ley de tal forma que no se convirtiera en una ley de gatillo fácil. A ver, la ministra, a ver si no me falla la memoria, Matías, pero al parecer cuando la ley sale, o el proyecto de ley en ese momento sale de la Cámara de Diputados, o está en plena tramitación en primer trámite, ella habla de gatillo fácil. La ley, la verdad es que era mucho más que la legítima defensa privilegiada, era un proyecto de ley de 14 artículos. Entonces, ella se enfoca en la legítima defensa privilegiada, que además, tuvo algunos cambios en el Senado, pero la verdad es que no salió, digamos, tan tremendamente distinta de cómo salió de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando ella dice gatillo fácil, le hace una crítica a todo el proyecto, Matías. Y el 90% del proyecto quedó igual de cómo salió de la Cámara de Diputados. Entonces, es quitarle el piso a una ley que ella finalmente dice apoyar, cuando vemos que en la tramitación, Matías, no solamente no participó en la Comisión de Seguridad, sino que no hubo ningún tipo de urgencia y no fue una ley que estuviera dentro de la mesa de seguridad. Entonces, cuando nosotros nos critican de que nos bajamos la mesa de seguridad, bueno, Matías, por este tipo de cosas nosotros nos bajamos de la mesa de seguridad porque sabíamos que íbamos a tener que darle el visto bueno a una agenda ¿Cómo? en la cual el partido... Es decir, si no había indultos, ¿se iban a bajar igual? O sea, nosotros antes de los indultos, Matías, estamos en plena conversación para llegar a un acuerdo, pero esto eran uno de los puntos que nosotros poníamos más sobre la mesa y teníamos más diferencias, porque al parecer lo que querían lograr era acallar las voces de Apruebo Dignidad, con nosotros arriba, pero suscribiendo una agenda en que no tenía elementos tan relevantes como la ley Lavín Retamal, modificación a la ley antiterrorista, nosotros pedíamos modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente, respecto a las figuras de homicidio, y otras cosas que estábamos solicitando, proyectos de ley de migración también. Entonces, obviamente, Matías, obviamente que ellos no iban obviamente que para ellos era muy conveniente que nosotros suscribiéramos ese acuerdo de seguridad, Matías, porque finalmente nos iban a imponer esa mesa, esos proyectos, con el Partido Comunista arriba, pero sin priorizar los proyectos que eran realmente importantes. Sí, que me sorprendió porque yo, hasta donde tenía entendido yo, que fracasó la ley o la mesa de seguridad a fin de año o a principios de porque la ministra se vio sorprendida ante el anuncio de los ya conocidos y discutidos indultos presidenciales. Pero para mí es novedad lo que usted dice, que por eso nos bajamos nosotros, porque ella, usted dice,
no tienen una agenda, no han puesto urgencia, no se la han jugado. Entonces yo podría perfectamente pensar que se iban a bajar igual. Es No, novedoso Matías, lo para que mí. pasa, no, mira, cuando pasó lo de los indultos, porque yo estaba participando de esa mesa, cuando pasó lo de los indultos, eso fue la gota que rebalsó el vaso, Matías, y eso nos indicó de que efectivamente no había voluntad para avanzar en Ya. proyectos Pero que ustedes ya fortalecieran venían, la seguridad del diputado país, y Lontón, íbamos a tener que suscribir una agenda que le acomodaba al Partido Comunista finalmente, y nosotros nos íbamos a tener que subir arriba de esa agenda producto de esta mesa. Entonces, con los indultos, eso nos quedó clara, Matías, que pero para allá iba ya. la mano, y por eso finalmente nos Pero bajamos. ustedes entonces venían discutiendo ya antes de conocer lo del indulto, que fue sorpresivo para muchos, para casi todos. ¿Ustedes ya venían discutiendo bajarse de la mesa de seguridad? Pero absolutamente, Matías. Veníamos discutiendo por qué. Porque sentíamos que las propuestas que nosotros poníamos sobre la mesa no estaban siendo consideradas en el acuerdo final. Algunas propuestas de ellas no estaban siendo consideradas. Y no estaban siendo consideradas porque cierto sector de la coalición de gobierno no les acomodaban esas propuestas. Entonces, para ello era más fácil blanquear la relación con Apruebo y Dignidad teniéndonos a nosotros adentro, pero con una agenda que les acomodara a ellos. Pero dejando fuera, por ejemplo, la ley Retamal, que para nosotros era fundamental porque era un estatuto de protección a las policías. Entonces, finalmente, lo que tenemos que hacer, Matías, es trasladar la discusión al Congreso, donde debe estar originalmente la discusión. Ok. Si nosotros tenemos diferencia, bueno, que se vote. Y como se vota en el Congreso, Matías, esas mayorías están con o sin el Frente Amplio y el Partido Comunista. Diputado Lonton, ¿en qué va el fast track y el paquete legislativo de las 31 medidas que apuntan, bueno, a muchísimos temas muy complejos en materia de seguridad? ¿Avanza eso o se quedó en el titular? A ver, Porque los mitad y presidentes de mitad. ambas cámaras lo presentaron, luego se incluyó la ministra, en fin, uno suponía que estábamos todos embarcados, me refiero, estábamos todas las autoridades del país. Sí, mira, Matías, yo te diría que mitad y mitad. A mí me toca integrar la Comisión de Seguridad y Constitución, y la verdad es que lo que hemos visto en materia de seguridad no tiene que ver con este fast track. Nosotros lo que estamos viendo, no están los proyectos en esa comisión, y no tienen las urgencias tampoco necesarias. Estos proyectos que además ya parte de la coalición de gobierno dijo que no necesariamente iban a votar a favor de este fast track. Entonces, yo te pongo como ejemplo, Matías. Nosotros acabamos de despachar de la Comisión de Seguridad el proyecto de ley que establece el criterio de valencia, esto es la prisión preventiva para aquellos Sí. que no tienen la identidad o bien que no tienen su identidad siendo chilenos o extranjeros, y también ampliar el control de detención para estos mismos casos, incluso para averiguar si hay antecedentes en su país de origen. Eso no es parte del fast track, pero nosotros, es un proyecto de nuestra autoría, ya lo despachamos de la Comisión de Seguridad a la sala. Entonces, lo que hoy día le planteamos al presidente de la Cámara es que no necesariamente las iniciativas que están en el fast track son todas las que hay que impulsar. Impulsemos todas las medidas que están en la Comisión de Seguridad y en la Comisión de Constitución u otras comisiones que ven proyectos de seguridad. Porque si seguimos esperando las urgencias respectivas respecto a estos proyectos, Matías, puede pasar mucho tiempo. Y eso es precisamente lo que está pasando. Yo por lo menos reviso la lista, Matías, y yo te digo inmediatamente que estos proyectos no los estamos discutiendo no están en la Comisión de Seguridad, o por lo menos no están alojados en la Cámara de Diputados. Gran parte de ellos están en el Senado. Hemos despachado otros, como por ejemplo el control preventivo de identidad en materia migratoria para darle más atribuciones a los carabineros para verificar la identidad de una persona. Eso ya se fue a ley, pero claramente que hay un problema respecto a la coalición de gobierno, Matías, y avanzar en este tipo de proyectos, no en nuestro sector, en los cuales hemos mostrado toda la voluntad para avanzar y votar a favor en todos los proyectos que tengan que ver con la seguridad, sean o no del gobierno, Matías. Diputado Lonton, ¿cómo se explica usted que tanto extranjero esté dejando nuestro país si miramos lo que está ocurriendo en el norte, en la frontera con Perú? ¿Qué explicación tienen? Me imagino que estarán sobre el tema, estarán investigando, estarán discutiendo sobre eso. ¿Por qué repentinamente está pasando eso? ¿Tiene que ver, cuando lee versiones peruanas del hecho, dicen que porque Chile ha endurecido su política migratoria? Algunos podrán creer que tiene que ver con esta doctrina del fiscal nacional, ¿no es cierto?, de las prisiones preventivas a quienes estén indocumentados y sean imputados de un delito. ¿Cómo lo lee usted? Yo lo leo por ahí, Matías. La verdad es que no te puedo dar una opinión quizás certera de las razones. Yo creo que
hay un análisis que está recién empezando, pero yo creo que tiene que ver también con eso, los militares en la frontera, mayor legislación que está saliendo y se está dando a conocer respecto al endurecimiento de las medidas contra la migración irregular o ingresos por pasos clandestinos, la cantidad también excesiva que ha entrado por las fronteras, Matías, y eso también redunda en que los inmigrantes que entran de manera ilegal cada vez tienen menos espacios para estar en nuestro país. Las oportunidades quizás ya no son las mismas que podrían haber tenido de salir adelante en nuestro país entrando en esa calidad, pero yo creo que las señales son importantes, Matías. Las señales en los países empiezan a generar realidades, y cuando tú das señales legislativas, comunicacionales, o los militares en la frontera, por ejemplo, que fue una medida contundente, eso yo creo que empieza a traspasarse, y en alguna medida eso ha influido. Obviamente, Matías, que hay muchas cosas todavía por hacer, porque creemos que en el programa de gobierno del presidente Boric hubo una definición, y la definición en el programa del presidente Boric, que yo creo que también alentó, que generó un efecto llamada, fue precisamente el que la migración irregular iba a haber una suerte de regularización y que solamente se iba a expulsar a las personas que cometieran delitos, y no antes. Lo que obviamente ya es tarde, Matías. Cuando la persona cometió el delito, la vía no se recupera. Ese tipo de señales, conjuntamente con las votaciones anteriores y todo ese tipo de cosas, y los asesores que rodeaban al presidente, desde la director de Migraciones hacia abajo, Matías, daban a entender de que iba a haber una situación más permisiva respecto a la situación migratoria irregular, y con el paso del tiempo eso ha ido cambiando, Matías, principalmente, bueno, por los hechos, por la cantidad de personas que han ingresado de manera irregular, por el tema de los delitos violentos, la importación de muchos delitos, Matías, y eso ha ido generando una realidad que yo creo que hoy día no le es conveniente permanecer en nuestro país a muchos extranjeros. Diputado Andrés Longton, muchísimas gracias por conversar con nosotros, como siempre. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Matías. Buenas noches. Contalana gestiona las solicitudes de tus colaboradores en segundos, ahorrando tiempo y costos en el área de recursos humanos. Con la tecnología humana de Talana, gestiona y notifica a todos tus colaboradores masiva y rápidamente. Talana, tecnología humana. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Banco Estado sigue acompañando a todas las empresas para que sigan adelante con Fogape Chile Apoya. Si tienes una micro, pequeña o mediana empresa, tienen el financiamiento que necesitas para el capital de trabajo, inversión o refinanciamiento de créditos. Inscríbete en bancoestado.cl y accede a estas medidas de apoyo con un plazo de hasta 84 meses y con 12 meses de gracia. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. En este momento se destaca lo siguiente. Tiene que ver con este frente del fin de semana. Lluvia en Santiago. Alerta temprana preventiva para la región metropolitana por pronóstico de precipitaciones. Esté atento, 24horas.cl lo puede ayudar para comprender mejor el fenómeno climatológico que viene en los próximos días. Y revisamos el tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de 11 grados y el cielo está nublado. Para mañana y pasado, el pronóstico en esta región es el siguiente. Tendremos en la región metropolitana, vamos a verlo de inmediato, en cualquier momento sale, tenga fe, yo lo tengo. Ahí está, ¿ve? Tiene como mueve montañas y el tiempo. Jueves, 21 grados, máxima probable parcial para la región metropolitana. El viernes, nublado, 20 grados de máxima probable. Nos vamos a regiones, otras dos localidades. En Valparaíso, región de Valparaíso, mañana, nublado, máxima probable, 14 grados. Al sur, cruzando el Golfo de Corcovado, entrando en la región de Aysén, en las Islas Guaiteca está Melinca. Allí mañana tendrá el cielo nublado y una máxima probable de 11 grados. Qué ganas de conocer Melinca, han dicho que es tan bonito. En las Guaitecas no lo conozco. Un día como hoy, en 1911,
80. Blondie alcanzó el número 1 en la lista de singles del Reino Unido con Call Me. La canción clásica forma parte de la banda sonora de la película American Gigolo. A partir de entonces, Blondie se convirtió en una de las bandas más importantes de la década de los 80, con éxitos adicionales como Rupture, como Heart of Glass, bueno, varios otros. El sencillo también influyó en la cultura popular y fue nombrada como una de las mejores canciones de la década, ni más ni menos, por muchas publicaciones expertas en el tema. A más de 40 años de su lanzamiento, la canción sigue siendo un éxito. Sigue sonando bien, envejece bien esta canción, característica de un clásico. Y así es, con este clásico de los 80 nos despedimos. Con Blondie dejamos Vía Pública. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.